Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 13 de junio de 2017. En un día 13 de junio y también martes, no, fue un día sábado, el general Gustavo Rojas Pinilla, como decían los periódicos, asumió el poder, es decir, dio un golpe de Estado, que Alfonso López Pumarejo llamó como golpe de opinión. No fue un golpe de Estado, sino un golpe de opinión. El presidente encargado, designado a la presidencia, era Roberto Urdaneta Arbeláez. Laureano Gómez asumió el poder para tratar de resolver el problema político que tenía entre manos y terminó siendo arrojado del poder por Rojas Pinilla y puesto en un avión con destino a España, donde vivió varios años y desde donde suscribió los convenios con Alberto Lleras Camargo, los de Benidorm y Sitges, para hacer un frente único político y social del país para derrocar a Rojas, el que había derrocado a Laureano Gómez. Esto ocurrió un 13 de junio de 1953. Llaman a juicio a Santiago Uribe. Esto pues no es gratuito, porque se trata sencillamente de una monstruosidad, no hay prueba ninguna, distinta de un testimonio completamente mendaz y despreciable de un mayor de la policía delincuente que se halla fugitivo. Si mal no entendemos, ese sigue siendo su estatus, y lo que tenemos pues ahora es que Santiago Uribe es llamado a juicio. Esto no sucedería sin la anuencia y sin el impulso de quien es el dueño real de la vicefiscalía en Colombia, que es Germán Vargas Lleras. La señora vicefiscal, señora muy distinguida y muy apreciada, está ahí porque Germán Vargas Lleras la impuso. No cabe sobre eso la menor duda. Es la viuda de un magistrado que fue el íntimo amigo de Germán Vargas Lleras, íntimo, absolutamente íntimo. Entonces, esto pues tiene una significación política muy honda. Santiago Uribe es una víctima de las circunstancias, un hombre bueno, esencialmente bueno, un buen padre de familia, un buen ciudadano, un trabajador ejemplar, que jamás pensaría siquiera en mandar a matar a una persona, y ahora lo están acusando de las peores atrocidades. La situación de Santiago Uribe. Ya vamos en Colombia en que hay matrimonio de 3 hombres. No destacamos la noticia por el hecho en sí, sino porque lo esperábamos y porque lo habíamos dicho. Aquí, si ya pues desapareció el hecho de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que la familia la conforman un hombre y una mujer, como dice la Constitución Nacional. Este es un golpe de Estado de la Corte Constitucional. La Constitución Nacional dice que la familia es una institución conformada por un hombre y una mujer, por cualquier medio que sea, pero se tienen que unir un hombre y una mujer. Ya resolvieron que es hombre con hombre, mujer con mujer. Siempre nos hemos preguntado, ¿y por qué uno con uno? ¿Por qué no día 4, o por qué no día 5, o por qué no día 3? Acabaron con esa institución, acabaron con ella. Que las personas que tienen una determinada tendencia sexual la muestren y hagan con ella lo que les parezca y manejen su régimen de bienes como quieran. Nadie se opone a eso. Pero pues la institución familiar y el matrimonio son muy otra cosa. Ya vamos en matrimonio de 3 hombres que iba a ser de 4.
Entonces, pues muy pronto se va a presentar a una notaría un señor que dice: aquí tengo estas 5 muchachas, me voy a casar con las 5. ¿Y quién dice que no? Muy bien, en eso vamos. Cristiano Ronaldo y los vientres de alquiler. Esta es una noticia que no deja de causar cierta repulsión, por lo menos a la vista de los anacrónicos sentimientos que nosotros tenemos sobre el particular. Pero para nosotros el vientre de una mujer y su capacidad genitora son sagrados, pues de eso depende la especie, y la mujer es esencialmente respetable como para que entregue en arrendamiento su vientre. Esto es sencillamente grotesco. Pero Cristiano Ronaldo contrató un vientre y del vientre salen un par de gemelos. Esos niños merecen todo el apoyo y merecen todo el cuidado, pero hágame el favor, pues ahora ya lo último que se negocia son los vientres de las mujeres. Nos parece sencillamente horripilante. Desde su cárcel, Leopoldo López, mártir de la democracia venezolana, pide a militares que se rebelen. Ahora seguramente lo condenarán a otros 50 años de prisión por incitar a la rebelión. Vamos a ver esto cómo transcurre y qué es lo que va a suceder. El presidente Santos está en el 12% de popularidad. Eso es lo que se merece. Y uno se pregunta, ese 12% ¿dónde está? Porque no se nota en las calles. Porque en las calles, en las plazas, en los lugares de reunión, lo que hay es un infinito desprecio por el doctor Santos y por su gobierno. Entonces él dice que es que él se está sacrificando por el país y que él no gobierna para las encuestas, sino para las futuras generaciones. Hay que ver la encuesta en su conjunto para saber qué piensan los colombianos de la corrupción, de la situación económica, de la situación de desempleo, de todos los elementos que componen un país entristecido, melancólico, agobiado, porque este hombre lo volvió pedazos. En lo único que piensa es en la exaltación de unos bandidos a quienes ya manda de representantes a una reunión internacional en Oslo. Tiene toda la razón el doctor José Obdulio Gaviria, senador de la República, al preguntarle al Ministerio de Relaciones Exteriores a qué título, con qué clase de pasaporte viajó el señor Timochenko, uno de los peores criminales de la historia. Es que no en balde uno es condenado a 450 años de prisión por muy distintos jueces colombianos que llegan a la conclusión de que ese sujeto es un criminal, uno de los peores criminales del país. Claro que Márquez lo supera, Márquez tiene 750 años de condena, y entonces él se va a Oslo a pontificar sobre la paz y sobre la reconciliación. ¿Con qué pasaporte? ¿Tiene derecho el Ministerio de Relaciones Exteriores de expedir un pasaporte diplomático a un bandido o pasaporte de cualquier tipo? Si lo primero que se exige para obtener pasaporte es que la persona no tenga cuentas pendientes con la justicia. Lo primero. La autopista del norte y la carrera séptima. Ya pues salió la noticia. Tenemos autopista del norte y tenemos carrera séptima. Como todas las cosas de este gobierno y como todas las cosas del gobierno de Peñalosa, en el papel, en proyecto, es que ya se hace el acuerdo y el compromiso entre la nación y el distrito y la ciudad de Chía para hacer estas construcciones. Ya se da por construida, no hay problema ninguno. No tienen la plata, no han abierto licitación, no tienen constructor, no tienen nada. Pero ya se pusieron de acuerdo. Lo mismo que se puso de acuerdo el señor Santos con Petro hace cuánto tiempo para construir el metro de Bogotá, que va muy bien, como todos sabemos. Así van a ir estas autopistas y así estamos viviendo, de anuncio en anuncio, y lo dan por hecho. No es que ya va a empezar la construcción. Quiero saber dónde están los pliegos de licitación, quiero saber cuáles son las condiciones para construcción, quiero saber dónde está el presupuesto. No, esos son detalles, son detalles. Lo importante es que ya se hizo el acuerdo. Pobre país, pobre Bogotá.
intervención de la Procuraduría. Aquí definitivamente son los jueces de tutela los que gobiernan. El gobierno perdió toda su capacidad de movimiento porque los jueces de tutela deciden de qué tamaño son los andenes, dónde hay que empezar a construir los acueductos y ahora si se puede suspender o no se puede suspender a un alcalde. Hay que preguntarle a los jueces de tutela. Vuelve la historia del Galeón San José. Ahora es una alianza público-privada la que se inventó Santos para tratar de salir al aire con alguna cosa que le dé un respiro. Y él dice, no, si yo voy a rescatar el Galeón San José que lleva siglos hundido en los mares con un precioso tesoro arqueológico y yo voy a defender son los tesoros arqueológicos. A mí la plata y el oro y el dinero que va en el Galeón San José, que es lo que lleva, eso no me importa. Lo único que me importa es el valor arqueológico del galeón. Como diría un espíritu burlón, como moñito. Belén de Ibajirá. Esta es otra prueba de torpeza, de ineptitud del gobierno. ¿A quién le cabe duda de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi obró teniendo en cuenta las instrucciones que le dio el jefe, que fue el presidente Santos? Yo necesito arreglar la cuestión del Chocó y la arreglo quitándole a Antioquia la región de Belén de Ibajirá. Se la quito, y se la quito porque me da la gana, y se la doy al Chocó y los chocuanos ya no me hacen paro, porque pues ahí hay gato encerrado, lo mismo que hay gato encerrado en el acuerdo en Buenaventura. Aquí hay gato encerrado en todo, pero lo de Belén de Ibajirá es una inmensa torpeza, porque es una afrenta a Antioquia, es una afrenta a la razón, es una afrenta al derecho. Esto está convenido desde hace muchísimo tiempo y si existe conflicto es un conflicto puramente nominal. Todas las decisiones jurisdiccionales, legales, de cualquier género, la tradición, lo que ha pasado en esa región, todo indica que eso es una región antioqueña. Pero Santos tiene que crear el conflicto. Y no por crear el conflicto, porque él no desprecia oportunidad para golpear a Antioquia. Le tiene pues un odio visceral porque Antioquia es el comienzo de todos los movimientos que se han producido en el país en contra del gobierno de Santos, sino fundamentalmente para arreglar el problema del Chocó, como arregló el problema de Buenaventura por artes que uno quisiera saber cuáles fueron. Los dirigentes del movimiento de Buenaventura no pueden ser tan torpes. La pregunta es ¿qué estímulo tuvieron para llegar a esa conclusión? A la conclusión de que todo quedó arreglado sin que nada esté arreglado y de que están seguros todos los dineros cuando no hay un peso para Buenaventura. Pues aquí, con Belén de Ibajirá, se está cometiendo otra estupidez, todo para arreglar un problema con los chocuanos. ¿Qué hay en Belén de Ibajirá? ¿Detrás de cuáles riquezas? ¿Detrás de qué andan los promotores del paro en el Chocó, que lo arreglaron todo con tal de que les dieran a Belén de Ibajirá? En una decisión disque técnica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hágame el favor, el que hace los mapas se tiene que ceñir a lo que le dicen. El que hace los mapas no construye derecho. El que hace los mapas se ciñe a una realidad sociopolítica y legal, cultural. Le dicen, señor, es que Antioquia viene por aquí y el Chocó viene por acá, haga el mapa. No, hace el mapa y resuelve haciendo el mapa que Belén de Ibajirá es del Chocó y no de Antioquia. Vamos al mundo internacional. El secretario de Defensa Jim Mattis de los Estados Unidos dice que Corea del Norte es la principal amenaza a la paz y la seguridad internacional. Tiene toda la razón. Lo que no nos dice es cómo se va a manejar a ese locato, que es un infeliz, que es un déspota, que tiene a su pobre país pasando las penurias más inenarrables con tal de mantener un ejército gigantesco y poder nuclear, que es lo que lo hace esencialmente peligroso. ISIS planea una bomba para meterla en un computador portátil y volar un avión comercial. Esto lo logró saber la inteligencia israelí, que hackeó documentos de ISIS que andan en esta
los angelitos de ISIS. ¡Qué horror, por Dios! Y a propósito, ¿qué hay de Mosul? ¿Qué hay de Raqqa? La humanidad se cansó y apagó los documentos electrónicos y apagó la televisión y desaparecieron del radar Mosul y Raqqa, como en Colombia desapareció el radar en Mocoa. ¿Qué está pasando en Mocoa? Nadie sabe, lo dijimos 1000 veces. La tragedia real de Mocoa va a empezar el día que apaguen las cámaras de televisión. Apagaron las cámaras de televisión y Mocoa quedó sumida en el silencio total, en el silencio absoluto. Pues lo mismo está pasando en Mosul y lo mismo está pasando en Raqqa. En Mosul ya la gente se cansó de ver las atrocidades de una guerra que no termina porque las tropas de Irak, apoyadas por los Estados Unidos, no han sido capaces de tomar Mosul y ahora va a repetirse el tema en Raqqa. ¿Contra cuántos muertos? ¿Contra cuántos horrores? Nadie lo sabe. Juan Carlos Varela, el presidente de Panamá, está haciendo cosas que le llaman a uno la atención, porque son tan espectaculares como las que trata de hacer Santos. Ahora rompe relaciones con Taiwán y abre relaciones con China y manda a poner preso a su antecesor en los Estados Unidos. Eso va a ser un largo proceso, pero él lo manda a poner preso porque lo detesta, simplemente por eso. ISIS, el mismo del que habíamos hablado ahora y que está planeando meter entre un computador una bomba para volar un avión comercial, hace un llamado para perpetrar ataques terroristas en los Estados Unidos y en Europa para celebrar el mes de Ramadán. De manera que es una linda manera de celebrar un mes sagrado, es asesinando gente en los Estados Unidos y en Europa. En Rusia, Putin ordena arrestar a Alexei Navalny, uno de sus opositores más connotados, y a 1.500 personas, entre las que marchaban con él en un acto de protesta en Rusia. Rusia tumbó el comunismo, pero no tumbó la dictadura, bien se ve. Luisa Ortega, fiscal en Venezuela, ataca. Pide la suspensión de la Constitución y la destitución de magistrados del Tribunal Supremo. ¿Dónde estaba esta señora cuando nombraron a ese tribunal? ¿Dónde estaba esta señora cuando pasaron tantas atrocidades en Venezuela y ella no dijo una sola palabra? Por ahí dicen que era como la Bella Durmiente o que estaba en estado de coma. Findeter explica a la hora de la verdad sus gastos en publicidad. El hecho es que estamos absolutamente sorprendidos. Tomamos la noticia y lo dijimos de Caracol, que hablaba de un gasto en publicidad de 823.000 millones de pesos. Findeter explica que son 823 millones de pesos, que es una suma cualquiera y que puede explicarse mejor o peor, eso no tiene importancia ninguna, pero nosotros caímos víctimas de una mala noticia de Caracol. Esto no puede ser que uno confunda 823 millones con 823.000 millones de pesos. Nuestras disculpas a Findeter por esa imprecisión en la que incurrimos por la razón que acabamos de explicar. Tal vez no nos es culpa eso y tal vez debiéramos haber averiguado más a fondo, pero creímos en la seriedad de Caracol y en que era imposible que una enormidad de ese tamaño cursara en un medio de comunicación tan significativo como para confundir 823 millones de pesos con 823.000 millones de pesos. Y finalmente repetimos que salió la encuesta Jan Haas. No sabemos si este hombre entenderá, parece que no ha entendido, y dice que es que él no gobierna para las encuestas sino para el país. Está su favorabilidad en 12%. 12%. Uno se pregunta si esto puede caer más. Pero la economía va por buen camino para el 8% de los colombianos. El empleo tiene buenas condiciones para el 6% de los colombianos.
El consumo tiene buen camino para el 10% de los colombianos. La reforma tributaria le gusta al 9% de los colombianos. Y el estado de ánimo está favorable en un 15%. Esto no es ocasional y no es una respuesta que la gente dé visceralmente, sino como resultado de una constelación de causas. La gente desprecia al régimen. La gente en Colombia se siente abatida, destruida, melancólica, porque este hombre acabó el país. Lo arruinó en todos los órdenes, empezando desde luego por el orden económico y luego siguiendo por el político, por el social. En todos los sectores de la vida colombiana, Santos arruinó el país. Es lo que dice la encuesta de Jan Haas, que no es una encuesta, son los colombianos que hablan a través de un procedimiento plenamente garantizado desde el punto de vista técnico y científico, que es el procedimiento de las encuestas bien hechas como son las encuestas de Jan Haas. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar la caída de Laureano Gómez, o la toma del poder, o el golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio del año de 1953. Cuando se pierde el soporte de la opinión, vienen estas cosas. Del 13 de junio del 53 al 10 de mayo del 57, cuando otra circunstancia parecida, el abandono total de la opinión pública al régimen vigente, produjo como resultado la caída de ese régimen. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días. Así es, necesitamos mucho café y buen café para despertarnos de una realidad que a veces de verdad parece fantasía de lo increíble, ¿no? Para nadie es un secreto que la popularidad del presidente Juan Manuel Santos y su gobierno va de mal en peor. Esto, bueno, es vox populi, ¿no? Pero el colmo de los colmos es la disculpa que se saca de la manga el presidente Juan Manuel Santos, que dice que no ha sabido vender la obra de su gobierno porque en realidad han estado dedicados a hacer las cosas bien. Y su gobierno es un gobierno que pasará a la historia. Y tiene razón el presidente Juan Manuel Santos, su gobierno pasará a la historia, pero como el gobierno con más desprestigio y él como el presidente más impopular de la historia. El 81% de los colombianos desaprueba a Juan Manuel Santos y solo tiene una favorabilidad del 12%. Imagínense, esto dice la nueva encuesta de Jan Haas. Le va tan mal al presidente que supera en desfavorabilidad a su gabinete ministerial, que ya es decir, ¿no?, que tiene un vergonzoso 78% de desaprobación y un 13% de aprobación. En cuanto a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, el 73% desaprueba este proceso. Solo el 22% lo aprueba. Estos son efectivamente unos niveles de desaprobación históricos. El 68% de los colombianos no aprueba la gestión del gobierno en el proceso de paz con el ELN. Y lo más interesante, el nivel de percepción de corrupción está igual que la impopularidad del presidente. Miren, el 80% cree que hay un aumento en la corrupción. Y por último, y más grave todavía, el 91%, eso se dice rápido, ¿no?, de los colombianos dice que la economía está estancada o en retroceso. En definitiva, y tal y como asegura el presidente Juan Manuel Santos, este es un gobierno para la historia, pero para la historia de lo peor. Los indicadores hablan por sí solos y el pueblo grita a través de las encuestas su descontento y su desesperación. Y al presidente Juan Manuel Santos no se le ocurre nada mejor que decir que el gobierno, este es un gobierno para la historia y que está haciendo lo que es correcto y no lo que es popular. Por favor, pregunto, ¿es esto serio? ¿Es esto serio? El gobierno está haciendo lo que conviene y no lo que es popular. Está destruyendo la economía,
eso desde luego no es popular. Está acabando con el empleo, eso no es popular. Está acabando con las exportaciones, eso no es popular. Está acabando con la inversión extranjera, eso no es popular. Está acabando con la seguridad de los colombianos, eso no es popular. Está acabando con el sistema educativo del país, eso no es popular. Está acabando con el sistema de salud de los colombianos, eso no es popular. No es popular, definitivamente no es popular. Santos no entiende, y eso es muy grave. Hablar con una persona que no entiende es como el diálogo de sordos. No entiendo o desprecia, porque yo sí le quiero decir que a mí esas declaraciones me parecen también un gesto de desprecio hacia el pueblo, ¿no? O sea, sí, que el pueblo es el equivocado. No importa lo que piensen los colombianos para los que él fue elegido, para servir a esos colombianos, no importa. El equivocado es el pueblo, Montserrat. El equivocado no es Santos, sino que es el pueblo. Es la casi unanimidad de los colombianos que piensan que este es el peor gobierno que ha tenido Colombia en su historia y que el presidente Santos pasará como el peor de los presidentes que hemos tenido que padecer, acabando con el país. Lo que va a costar recuperar el país de la postración en que lo dejará Juan Manuel Santos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 13 de junio del año 17, son las 6:30 de la mañana. Para arreglar el problema con el Chocó, le mete un zarpazo al departamento de Antioquia. Según el expresidente Uribe, Santos crea un grave precedente contra el sentimiento de la unidad de la nación. Dice el jefe de la oposición, en nota dirigida al director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, que él siempre asumió una actitud prudente frente a las diferencias limítrofes entre entidades territoriales. Lo hice para contribuir a la unidad de la nación. Y continúa el expresidente, la decisión del gobierno Santos de pretender ocultar sus incumplimientos con el Chocó a través de despojar a Antioquia de un territorio es un precedente de graves fracturas al sentimiento de unidad de la nación, teniendo además en cuenta que existen 84 conflictos limítrofes entre entidades territoriales, de los cuales hay 20 priorizados que involucran a 11 departamentos y a 9 municipios. Continúa en su nota dirigida al director de La Hora de la Verdad, que el director del IGAC, funcionario del gobierno, desconoció toda una tradición jurídica, prestándose para publicar un mapa de despojo. Por otro lado, el presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez García, en diálogo con La Hora de la Verdad, anoche, le pide públicamente al director del IGAC estudiar todos los conflictos limítrofes en Colombia, para que los dé a conocer así como hizo con el de Antioquia. Por su parte, la bancada parlamentaria antioqueña entrará hoy en paro legislativo. Doctor Londoño, ahora sí entendemos por qué el presidente bolivariano de las FARC, ahora graduado de cartógrafo, está en el 12% de las encuestas. No contento con la ley de guerras, se inventa otra enfrentando las entidades territoriales. Otra inmensa torpeza, como usted nos lo recordó al inicio de esta edición. Otra inmensa torpeza, la del sátrapa, quien no desprecia oportunidad para agredir el sentimiento de Antioquia. ¿Hasta cuándo, doctor Londoño? Tiene razón Plinio Apuleyo. El caso es ya psiquiátrico. Estamos en manos de un loco enamorado de sí mismo.
Narciso Santos Calderón. Este es un gobierno para la historia, como nos lo recordó Montserrat Fernández en su anterior nota. Bueno, para resolver el problema con el Chocó, poner al IGAC, al Instituto Geográfico, a que pinte un mapa como le da la gana. ¿Qué tal? Entonces, de aquí en adelante, ¿para qué los mecanismos jurídicos y para qué la tradición histórica de cómo se resuelven los problemas limítrofes? Digan que el IGAC es el que los resuelve pintando mapas. Y asunto concluido, que píntelos. Hágame un dibujito. Hágame un dibujito y quedó resuelto el problema limítrofe. ¿Y este dibujito de dónde lo saca el IGAC? De la Orden de Santos. Así vienen las cosas en Colombia. Bueno, tenemos que hablar un poco de economía. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. En su columna de hoy en el diario La República, Sergio Clavijo, presidente de ANIF, insiste en un asunto que hemos tratado una y otra vez aquí en La Hora de la Verdad. La inflación está aún por encima del rango meta y todo parece indicar que se estaría perdiendo por tercer año consecutivo. Los recientes incrementos salariales y bonificaciones anunciados por el gobierno, de la mano con el aumento en los ingresos de los pensionados después de la rebaja en el porcentaje de cotización a salud, entre otros, pueden jalonar la inflación. ANIF insiste en que en próxima reunión del Banco de la República habría espacio para una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de intervención interbancaria, pero hasta ahí. Doctor Londoño, el gobierno sigue gastando a manos llenas y soluciona movilizaciones y paros, prometiendo recursos con los que no cuenta. El Congreso aprobó la semana pasada la adición presupuestal solicitada por Hacienda cercana a los 9 billones de pesos. De igual modo, se le dio ayer tercer debate al acto legislativo que permite hacer uso de los excedentes de regalías que no se ejecutaron en proyectos de ciencia y tecnología, ahora para vías terciarias. El proyecto incluye además la posibilidad de hacer uso de unos 640.000 millones de pesos anuales para la implementación del acuerdo con las FARC, especialmente los programas de desarrollo con enfoque territorial. En este nuevo debate se estableció también que el 20% de los rendimientos financieros del Sistema General de Regalías se destinen a los municipios donde se explotan recursos naturales. Es fundamental, doctor Londoño, recordar que el 60% del gasto público en Colombia es para funcionamiento del gobierno. Hemos informado aquí que el empleo público sigue creciendo, al igual que las nóminas paralelas, las contrataciones irregulares y demás. El pasado 9 de junio, mediante decreto 00984, el Ministerio de Defensa fijó los sueldos básicos para todo el personal del Ministerio, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, surtiendo efectos fiscales a partir del 1 de enero. El artículo 1 del decreto establece que para futuras vigencias fiscales, el aumento salarial para el personal de la fuerza pública será igual al que se establezca para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. Doctor Londoño, en retroactivos vamos llegando a los 10 billones de pesos. El presidente dice que no hay plata, pero día a día firma cheques que ya no solo están en blanco, sino que además están sin fondos. Prosperidad para todos. Qué horror, por Dios, qué horror. ¿De dónde va a salir el dinero? En el mes de junio viene a acordarse del aumento de sueldos de las fuerzas militares y de la policía, pero es con retroactividad al 1 de enero. Ahora se está resolviendo el problema de la salud de los pensionados, que de 12% baja al 4%. ¿Cuánto vale eso? ¿Y cuánto vale el retroactivo al 1 de enero? Total, la quiebra absoluta. Santos tiene razón. Él está obrando para la historia de la ruina en Colombia. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Las Fuerzas Armadas en Venezuela están fracturadas. Ayer lunes en la tarde, el mayor general Alexis López Ramírez renunció a su cargo como secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, CODENA. Este es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en asuntos relacionados con la defensa integral de la nación. Así las cosas, López Ramírez es hasta el momento el miembro de la Fuerza Armada de más alto rango que se ha apartado del régimen. El militar afirmó que se retiraba por rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada
convocada por Maduro. Hay que recordar que Ramírez fue muy cercano al expresidente Hugo Chávez, fue jefe de la Casa Militar de Chávez, comandante general del Ejército y desde el 2014 ocupa el cargo de secretario del Consejo de Defensa Nacional, un cargo con influencia sustancial en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aunque no ha habido un pronunciamiento público, es muy posible que la renuncia del mayor general de Codena tenga implicaciones mayores. De hecho, López Ramírez podría ser encarcelado por rebelión. De otro lado, la fiscal general Luisa Ortega Díaz solicitó la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia luego de que la semana pasada presentara un recurso a la máxima corte en contra de la constituyente y este fuera negado. La fiscal impugnó la designación de los 33 magistrados que fueron elegidos en diciembre de 2015 a través de procesos irregulares en manos del chavismo. Además, Ortega dijo públicamente que estaba siendo amenazada y que responsabilizaba al gobierno de cualquier cosa que le sucediera a ella o a su familia. En respuesta a las declaraciones de la fiscal, Diosdado Cabello dijo que definitivamente hay que destituirla porque padece de insania mental. Hoy los diputados opositores de la Asamblea Nacional, acudiendo al llamado de la fiscal Luisa Ortega y de diferentes voces y de juristas venezolanos, iniciarán el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Personajes fuertes del chavismo se están enfrentando al régimen, muchos intentando salvarse porque ven cerca la caída de la dictadura, las Fuerzas Armadas están fracturadas y la sociedad civil sigue en las calles a pesar de la terrible represión. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hoy se cumplen 73 días de protestas y ya van 86 muertos. Desde la hora de la verdad seguiremos pendientes de la lucha de los venezolanos por tumbar a la dictadura socialista. ¿Y en cuántos van los muertos por el genocidio que se está cometiendo en Venezuela? Cuando dejan morir a los niños sin atención, a los niños que están por nacer o que están naciendo, a las madres en el momento del parto, no hay un antibiótico en Venezuela, no hay medios quirúrgicos ni hospitalarios que permitan atender a la gente, porque allá sí que es cierto que se robaron el país, literalmente se lo robaron, y era el país, y sigue siendo el país por sus reservas, más rico de América. Ese es el socialismo del siglo XXI. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Luego de unas declaraciones del expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez desde Atenas, donde una vez más puso al desnudo la incapacidad de gobernar del presidente Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, donde con cifras en la mano mostró la triste realidad de un gobierno al servicio del terrorismo del ELN y las FARC, las reacciones en su contra y en contra de su familia no se hicieron esperar. Me refiero al llamado a juicio que le hicieron en las últimas horas a Santiago Uribe, su hermano, otro perseguido político, acusado por el delincuente mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, quien fue condenado por homicidio. Este sujeto, el señor Meneses, está preso en Colombia desde el año 2014, pero anduvo prófugo de la justicia en la Argentina, donde desde el 2010 se dedicó a lanzar señalamientos en contra de Santiago Uribe y luego tramó toda una telenovela desde Venezuela, donde mantenía contactos estrechos con el hoy presidente de ese país, Nicolás Maduro, que también, valga decirlo, se ha declarado enemigo público del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La noticia en las últimas horas indica que a Santiago Uribe le han llamado a juicio, pues le negaron una apelación con la que buscaba recuperar su libertad. Lo grave de esta noticia es que coincide nuevamente con las verdades sobre Colombia que contó el presidente Álvaro Uribe desde Atenas. ¿Acaso esto de perseguir al hermano del presidente no constituye una amenaza directa contra un líder de oposición en Colombia? Los falsos testigos, una vergüenza que acompaña a la pobre justicia de nuestro país. Ave María, por Dios, esto es una cosa de una gravedad excepcional. Pero no hay ninguna duda de que una decisión tan absurda como esa, tan contraria a toda la evidencia procesal y a la realidad, a la vida, a lo que pasó, no puede sino provenir del origen que tiene. La Fiscalía General de la Nación y especialmente la Vicefiscalía está en manos de Germán Vargas Lleras, de manera que de allá viene esa decisión contra Santiago Uribe. ¿Por qué y para qué? ¿Eso qué sentido tiene? Pues Vargas Lleras está quemando las naves y alguna vez quiso tener algún acercamiento con el Centro Democrático, pues quemó las naves y se dedicó a perseguir al Centro Democrático, ultrajando a Álvaro Uribe Vélez y a su familia de esta manera.
basado en las declaraciones de un delincuente que está en la cárcel por delincuente. No estamos hablando pues de literatura, es un delincuente. Por homicidio, y exactamente. Pues nada menos. Y ese delincuente es el que tiene los dichos por los que le confirman el llamamiento a juicio a un hombre de bien, a un empresario ejemplar, a un ciudadano a carta cabal, a un gran padre de familia, a un gran amigo, a una gran persona como Santiago Uribe Vélez. Pero pues su delito es ser hermano de Álvaro Uribe Vélez, y ahora no hay duda ninguna de que el doctor Vargas Lleras quiere romper con el Centro Democrático, con Álvaro Uribe Vélez. Son esas estrategias políticas que uno no entiende, pero que sencillamente repugnan. Y en un minuto estaremos con el doctor Jaime Castro, abogado constitucionalista, exconstituyente, exministro, exalcalde de Bogotá, quien tiene cosas muy importantes para decirnos. Es hora de que, después de que se haya derramado tanta tinta idiota sobre temas de gran importancia, que hable un jurista y que hable una persona de la significación jurídica y política que tiene Jaime Castro en el país. En un minuto estará con nosotros.